Hola, soy Alejandro Romero y esta es mi presentación acerca del marco legal en la protección de datos personales. Vamos a tocar antecedentes, cuáles son los datos personales, tratamientos, tipos de datos, regulación normativa, derechos ARCO y una conclusión. Como antecedentes tenemos en el 2002, cuando se emite la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo cual constituyó el primer referente en materia de posesión de datos. En el 2005 se emiten los lineamientos de protección para el sector público y un año después se reforma el artículo 6 constitucional. En el 2009 se reconoce y se da contenido al derecho fundamental en la protección de datos en el artículo 16 de la Constitución y un año después, en el 2010, se emite la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, derechos ARCO, y un año después, en 2011, se emitió el reglamento. Por último, en esta línea de tiempo, en el 2017 surge el INAI, que se erige como autoridad garante en materia de protección de datos. El 26 de enero de este año se publicó la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. ¿Qué son los datos personales? Pues es todo tipo de información que nos permite identificar a una persona física, ya sea de forma numérica, alfabética, acústica, fotográfica, gráficamente o de cualquier otra manera. El tratamiento de los datos personales, pues bueno, se refiere a todas las operaciones referentes a la recolección, almacenamiento, uso, modificación, transferencia y eliminación. Para esto tenemos los siguientes puntos. La recopilación de datos se refiere, o un ejemplo podría ser cuando una tienda le solicita a un cliente nombre, correo electrónico y dirección para procesar una compra. El almacenamiento de datos, pues bueno, pueden ser cuando una empresa de telecomunicación guarda el historial de llamadas de un cliente. Después tenemos el uso y procesamiento de datos. Aquí podemos tener el ejemplo de plataformas de streaming que analizan los hábitos de reproducción de sus usuarios para ofrecer sugerencias, como lo podría ser Spotify o Netflix. La transferencia se refiere, pues bueno, aquí podríamos tener un caso de un hospital que transfiere los datos de un paciente a un especialista para alguna especie de tratamiento. Y por último, la parte de eliminación, pues un usuario puede solicitar a una red social que elimine su cuenta y todos los datos almacenados. Después tenemos los principios fundamentales. Para que el tratamiento de los datos sea legal y seguro, debe cumplir con los siguientes principios. El primero es licitud, quiere decir que todos los datos deben tratarse conforme a la ley y con el consentimiento del titular. La finalidad, todos los datos pueden utilizarse solamente con un propósito específico para el cual fueron recopilados. Lealtad quiere decir que no se debe engañar al titular de cómo se van a utilizar sus datos. La proporcionalidad es que todos los datos necesarios para cumplir con la finalidad establecida. Y por último, la seguridad. Se deben implementar medidas estrictas para evitar accesos no autorizados a la información recopilada. Ahora tenemos, ¿cuáles son los tipos de datos? Bueno, tenemos datos de identificación, los cuales pueden ser el CURP, el nombre, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico de la persona. Los datos sensibles se refieren al origen étnico, a la información genética, al estado de salud, preferencias sexuales y otros datos. Financieros o patrimoniales, pues bueno, aquí se refiere a los datos pues, una cuenta bancaria del cliente, número de tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Patrimonial, pues también es si posee algún tipo de bien inmueble o algún otro bien, si poseen algún vehículo. En laborales, pues bueno, aquí podemos encontrar los datos del último trabajo en el que se encuentra, cuál fue su último sueldo percibido o su historial de trabajos anteriores. En los académicos podemos igual encontrar los datos de en cuáles son los últimos grados de estudio o los grados que ha cursado una persona, las calificaciones, las universidades en las que se ha encontrado y bueno, podemos tener otro tipo de datos importantes de un cliente. La regulación, bueno, son aquellas leyes y normativas que controlan cómo se recopilan, se almacenan y se procesan los datos.
El propósito de esto es proteger la privacidad de las personas, evitar un uso indebido de la información personal, garantizar el derecho a decidir sobre el uso de los propios datos y por último prevenir fraudes o robos de identidad y amenazas digitales. En cuanto a la normativa, en México tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales, como ya lo veíamos anteriormente, la cual entró en vigor en el 2010. Y tenemos otras leyes como en la Unión Europea, donde tienen el Reglamento General de Protección de Datos, la cual entró en vigor en el 2018. En Estados Unidos tenemos a la California Consumer Privacy, que entró en vigor en el 2020, y en China tiene la Ley de Protección de Información Personal, la cual entró en vigor en el 2021. Aquí, por ejemplo, para la europea tenemos un ejemplo de Google recibió una multa de 50 millones de euros en 2019 por falta de transparencia con recopilación de datos de sus usuarios. Ahora, ¿qué son los derechos ARCO? Es el conjunto de derechos que tiene una persona para controlar su información personal y decidir cómo es utilizada por las empresas. Está protegida por diversas leyes, como la que ya presentamos, que es la Ley Federal de Protección, y el Reglamento General de Protección de Datos en Europa. Ahora, si vemos qué significa cada una de las letras, la que es acceso se refiere al derecho a conocer qué datos personales tiene una empresa. La rectificación es el derecho a solicitar correcciones en los datos si estos son incorrectos o están desactualizados. Después tenemos la cancelación, que es el derecho a pedir que los datos sean eliminados cuando ya no sea necesario o se usen de una manera indebida. Y por último tenemos la oposición, la cual es el derecho a negarse al uso de los datos para ciertos fines, por ejemplo, publicidad o estudios de mercado. ¿Para qué sirven los derechos ARCO? Bueno, protegen nuestra privacidad y el control de datos personales, permiten corregir errores con bases de datos, evitan el uso indebido de la información personal y dan a los usuarios el poder de decidir sobre su información. Tenemos ejemplos de uso de dos empresas, por ejemplo, un caso de éxito de Google, que es el derecho al olvido. En Europa, varias personas solicitaron a Google que elimine la información sensible o desactualizada de los resultados de las búsquedas, y esto permitió que ellos recuperaran su privacidad y control sobre su imagen digital. Y por el contrario, un caso problema es Facebook, el cual, pues bueno, varios usuarios han denunciado que Facebook continúa almacenando sus datos aún a pesar de haber eliminado sus cuentas, lo cual genera demandas y sanciones de incumplimiento por normativas de privacidad. Otros casos de éxito que tenemos son, por ejemplo, Amazon, la cual utiliza Big Data para analizar el comportamiento de compra de sus clientes y ofrece recomendaciones personales, lo cual ha contribuido pues a su éxito. El caso de Tesco, que es pionera en el uso de tarjetas de fidelidad, recopila datos de sus compras para optimizar la oferta de productos y promociones, mejorando la lealtad de sus clientes y aumentando sus ingresos. Y la otra que tenemos es Apple, a través de su iniciativa como App Tracking, reforzó la importancia de la ética del manejo de la información. Esta aplicación obliga a las aplicaciones a solicitar permiso explícito al usuario antes de comenzar a rastrear los datos, ya que esto anteriormente no estaba regulado y podían rastrear la información del usuario sin su conocimiento y mediante ciertos identificadores. Se creaban perfiles detallados de los usuarios con el historial de navegación, compras y hábitos en línea. Eh, Bueno, como conclusión, el tratamiento de datos personales es un aspecto fundamental en la era digital. El incremento en la recopilación y uso de información por parte de empresas y gobiernos exige regulaciones estrictas para proteger los datos de las personas. Las normativas ya mencionadas establecen principios y derechos clave como el consentimiento informado de la seguridad de los datos. Hay un escándalo o un caso que suena mucho que se llama el escándalo de Cambridge Analytica,
que demuestra las graves consecuencias del uso indebido de datos. Y este se refiere a que en el 2014 un investigador llamado Alexander Kogan, en colaboración con Cambridge Analytica, desarrolló una aplicación llamada This is Your Digital Life, la cual ofrecía test de personalidad y recopilaban datos de las personas que la utilizaban. Aquí, aunque solamente 270,000 personas descargaron esta aplicación, con esta información que pudieron acceder a los datos de los amigos de estas personas, lo cual les permitió recopilar información de cerca de 87 millones de personas sin que éstas lo supieran. Al final, pues bueno, esta recopilación incluía perfiles de me gusta, ubicaciones y redes de amigos. Y bueno, a partir de esto, pues Facebook fue multado y tuvo una consecuencia, ¿no? Fue multado y en crisis de reputación en el 2019, la multa que recibió fue cerca de 5,000 millones de dólares por la Comisión Federal de Comercio. Y bueno, Cambridge Analytica tuvo que cerrar sus operaciones. A partir de esto, Facebook tuvo que hacer cambios en la privacidad. Entonces, esto al final refuerza que es importante no solamente contar con acceso a la información del cliente, sino garantizar que la información a la que estamos teniendo acceso está segura y no se está compartiendo con nadie más. Y bueno, aquí les dejo unas referencias de la información en donde se obtuvo. Muchas gracias y esta es mi presentación.